Buenos días. Se abre esta audiencia pública sobre las excepciones y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Radilla Pacheco. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, presidenta. Los fotógrafos y camarógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrados. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. Cecilia la teníamos por aquí. Mira. Dale otra vez, Cecilia. No. Gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de las presuntas víctimas declarantes y un perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las presuntas víctimas, así como los alegatos orales sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de las presuntas víctimas y de los Estados Unidos mexicanos. Antes de empezar, permítanme dar la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores Florentín Meléndez, delegado, Juan Pablo Albán y Lili Chin, asesores. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, los señores Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Mario Solórzano Betancourt, María Sirvent Bravo, Humberto Guerrero Rosales y Alejandra Gonza, todos asesores. De igual manera se da la bienvenida a los señores representantes del Ilustrado Estado mexicano, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de los Estados Unidos mexicanos, Daniel Cabeza de Vaca, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Luis Chávez García, Procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de Defensa Nacional, Pablo Ojeda, coordinador de asesores del secretario de Gobernación, María Carmen Oñate Muñoz, embajadora titular de la Embajada de México en Costa Rica, Alejandro de Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trejo Serrano, director general de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, Guillermo Leopoldo Mendoza Argüello, representante de la sección quinta del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Francisca Méndez Escobar, jefe de Cancillería encargada de Asuntos Económicos y Políticos Jurídicos de la Embajada de México en Costa Rica, José Ignacio Martín del Campo, director de casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Corte escuchará inicialmente a las presuntas víctimas declarantes y al perito, quienes podrán ser interrogados por las partes. Posteriormente, los representantes de las partes podrán exponer sus alegatos orales sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas. Se solicita a los comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. Le ruego llamar a la primera presunta víctima declarante, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidenta. Tita Radilla Martínez.
Asiento. Buenos días. Buenos días. Solicito a la declarante manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Tita Radilla Martínez, Nacionalidad, mexicana, lugar de residencia. Atoyac de Álvarez. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa a la declarante que fue citada por la Corte para declarar sobre la alegada desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, las gestiones para ubicar el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco y la situación familiar con posterioridad a la supuesta desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. Buenos días. Daré la palabra a los señores representantes de la Comisión Interamericana para que indiquen la persona que realizará el interrogatorio y proceda a él. Muy buenos días, señora presidenta, señoras juezas y jueces de la Corte. En nombre de la Comisión Interamericana, el abogado Juan Pablo Albán procederá a hacer el interrogatorio. Gracias, señora presidenta. Con la venia de la honorable Corte. Señora Tita, buenos días. Buenos días. Quisiera, por favor, usted brevemente relatarle a la Corte cómo fue la última vez que usted se reunió con su padre, cuánto tiempo antes de la desaparición fue. Sí, bueno, yo me reuní con mi padre un día antes de su detención y desaparición, porque él me fue a visitar a mi casa para decirme que él pues ya no regresaría, ¿verdad? Él se iba a Chilpancingo porque la situación ahí en Atoyac estaba muy difícil y ya había muchas desapariciones, entonces pues ya él ya se retiraba. Cuando dice que la situación estaba difícil, ¿a qué se refiere? Bueno, en ese momento, cuando él fue detenido y desaparecido, ya había, desde hacía varios años, muchas personas que habían sido detenidas, torturadas, otras ejecutadas por miembros del ejército mexicano. Yo vi cuando desde 1971 las personas eran bajadas de la sierra, atadas en una cuerda unas con otras, entonces militares por un lado, por otro, y otra cuerda de personas y otra de militares. Entonces, desde 1971, y bueno, las cosas se fueron agravando, ¿verdad? Ya para ese momento, pues ya había muchísimos detenidos, y ya la militarización era total en las comunidades, pues eran sitiadas, ¿verdad? Muchísima gente detenida y llevada, algunas a las cárceles y otras eran desaparecidas, que sus familiares nunca supieron qué pasó con ellos. Señora Tita, ¿su padre había recibido algún tipo de amenaza o advertencia, o había sido hostigado en algún momento, algo que hiciera suponer que podría ser detenido o eventualmente desaparecido? Sí, lo que pasa es que mi papá era un líder, un dirigente social, ¿verdad? Él era parte de una organización campesina y bueno, ellos luchaban por sus demandas de tierra y bueno, todas las demandas de salud, de educación. Entonces él pues era un referente en la comunidad y por lo tanto en ese momento quienes eran dirigentes de las comunidades y los maestros, o sea, en su gran mayoría fueron detenidos y desaparecidos. ¿El resto de su familia, sus hermanos, su madre, radicaban en Atoyac para esa época? No, ellos ya en ese momento ya se encontraban en la ciudad de Chilpancingo porque mi papá decidió sacarlos del municipio de Atoyac, ya que pues era bastante peligroso. Nosotros ya no se podía salir a la calle, ¿verdad? Había toque de queda, entonces no era conveniente, ¿verdad? Porque siempre que los niños salían a la escuela, pues mi mamá se quedaba muy preocupada.
porque tenía miedo de que no fueran a regresar, ya que también hay muchos niños que fueron detenidos junto con sus padres o para presionar a sus padres. Entonces, pues había mucho temor y por eso él lo sacó de Atoyac. Usted dijo al inicio que usted se encontró con su padre el día anterior, quien le comentó que se iba ya de Atoyac. ¿Por qué él no se había ido desde el inicio con su madre y con sus hermanos a Chilpancingo? Bueno, porque él trabajaba en Atoyac, él tenía tanto sus huertas de café como sus huertas de coco, y él pues era campesino, él trabajaba el campo, él sembraba, él compraba y vendía ganado, entonces él vivía de eso, él no podía salirse de ahí porque entonces pues la situación hubiera sido muy grave, ¿verdad? Ellos sí tuvieron que ser desplazados, pero él no quiso irse porque también él tenía que mantener esa familia. Señora Tita, le voy a pedir que por favor le narre un poco a la Corte cómo se enteró usted de la detención de su papá y qué gestiones hizo usted y qué gestiones hicieron sus hermanas con el propósito de tratar de localizarlo. Sí, bueno, yo me enteré por mi hermano Rosendo. Un día antes me habían dicho que ya no iban a regresar. Y entonces él, al otro día que llegó, lo vi y le dije, bueno, ¿no se fueron? Dice él, sí. Le digo, pero entonces, ¿mi papá? Dice, no, dice, me preguntaba él por mi esposo, ¿verdad? Él no me quería decir a mí porque yo me encontraba en una situación difícil, estaba embarazada y tenía muchos problemas. Entonces, pues finalmente le dije, no, dime qué pasó con mi papá. Entonces él me dice, no, pues es que lo detuvieron. Lo detuvieron y entonces él se quedó allá. Él me dijo que me viniera y que les avisara. Y de ahí pues buscamos a mi esposo, a mi hermana, avisamos a la demás familia. Mi mamá se empezó a mover con algunas de mis hermanas y bueno, en ese momento era una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque tanto las autoridades, fueran ministerios públicos, jueces, pues también tenían que ver con las desapariciones, ¿no? Porque la policía municipal, incluso la policía, los tránsitos, también detenían a las personas y las entregaban al ejército. Entonces no había confianza, ¿verdad?, de hacer denuncias. Sin embargo, sí se hicieron denuncias, pero pues de una manera extraña, en un momento en Tecpan de Galeana, donde se hicieron varias denuncias y se pusieron algunos, no sé cómo se llama, para que fueran presentadas las personas, no recuerdo cómo se llama, pero se quemaron esos archivos, ¿no? Como 7 años después de que empezó a haber esas desapariciones. Y pues por lo tanto no hay constancia, ¿no?, de esas denuncias. Y en 1976 pues los familiares, ¿verdad?, ya se agrupaban y presentaron una denuncia que fue en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde fueron apoyados ellos, para presentar esa denuncia en 1976 de varios familiares, de varios desaparecidos. Y bueno, mi hermana Andrea, en 1990, cuando la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ella puso una queja, en la cual pues no tuvimos ningún resultado, no nos dijeron nada, ¿verdad?, si había alguna investigación en la Comisión Nacional. Y ya en 1992, ellos pues crearon el Comité de Presuntos Desaparecidos para la investigación. Y entonces yo puse una denuncia también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja por la desaparición de mi papá. Y bueno, nosotros hacíamos la denuncia sobre todo pública, ¿verdad? Hacíamos movilizaciones, huelgas de hambre, marchas, mítines, pues muchas actividades, pero pues nosotros creíamos que con eso era suficiente, ¿no? Y posteriormente, ya con la asociación, con la asociación a la que yo pertenezco, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pues decidimos en 1997 que teníamos que hacer denuncias formales ante ministerios públicos o ante la instancia que correspondiera. Y fue hasta 1999 cuando el 14 de mayo nosotros presentamos las primeras denuncias ante el Ministerio Público de Atoyac de Álvarez. Y la verdad que fue muy difícil porque el Ministerio Público no quería recibirnos la denuncia primeramente.
Él decía que lo iban a correr si nos recibía la denuncia. Estuvo hablando por teléfono y pues en un momento llegó un carro de militares afuera de la oficina del Ministerio Público. ¿Verdad? Ellos no hicieron nada, se quedaron ahí, se bajaron y todo, pero ahí se quedaron. Entonces nosotros estábamos adentro de la oficina y pues tuvimos que presionar al Ministerio Público diciéndole que nos íbamos a poner en huelga de hambre para que él nos pudiera recibir esa denuncia. Ya eran casi como las 12 de la noche cuando nosotros salimos de ahí del Ministerio Público, donde suponemos que le dijeron, pues ellos avisaron tal vez, él avisó y pues ya nos recibió las denuncias. Esa de 1999 con el Ministerio Público. Posteriormente fuimos a la Procuraduría General de la República, también en noviembre de 1999, y ahí también tuvimos dificultades. Para presentar la denuncia solamente le permitieron la entrada a nuestro abogado, el licenciado Enrique González Ruiz. ¿Verdad? Nosotros tuvimos que quedarnos afuera, hacía muchísimo frío, y no nos permitieron entrar en el primer momento. Y después, bueno, nosotros dijimos que íbamos a llamar a los medios para hacer una conferencia porque no nos dejaban entrar, y fue como pudimos finalmente entrar a la Procuraduría. Y de ahí, pues, casi transcurrió un año cuando nombraron una mesa para que siguiera recibiendo denuncias. En ese momento nosotros presentamos 11 denuncias por la desaparición de 11 personas de la comunidad del Rincón de las Parotas, y posteriormente se acumularon 143 denuncias que nosotros solicitamos a la Procuraduría que fuera a Atoyac, Acapulco primero y a Atoyac después, para poder seguir presentando denuncias. Pues no ocurrió nada, la verdad, no hubo investigación, no hubo resultados. Y después, nuevamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues hizo una investigación en la que nosotros participamos muy activamente. Nosotros tuvimos que convencer a los familiares de que era necesario hacer esa denuncia, poner esa queja para que pudiera haber un seguimiento, ¿no?, de los casos y pudiera haber investigaciones. Y sí, pues se acumularon más de 500 quejas, pues por esas quejas la Comisión Nacional de Derechos Humanos creó la Fiscalía Especial. Y bueno, en esa Fiscalía Especial nosotros también tuvimos que convencer a las familias de que era necesario hacer la denuncia para que pudiera haber las investigaciones. Señora Tita, ¿usted a la fecha tiene conocimiento de que alguna persona esté condenada por la desaparición de su padre? No, la verdad que ninguna persona, a pesar de que fue consignado el caso ante el juez segundo en Acapulco, se dijo que pues iban a consignar al general Quiroz Hermosillo. Sin embargo, pues no ocurrió así, ¿verdad? Y también el fiscal nos dijo que iba a haber esa consignación, pero que iba a haber un desglose, que iba a quedar abierta la averiguación en la Fiscalía, porque había más responsables, había personas responsables que próximamente iban a ser consignadas, ¿verdad? Y hasta el momento, o sea, desapareció la Fiscalía y hasta el momento no ha habido ninguna consignación. Entonces, pues le puedo decir que no hay ninguna persona consignada por el caso. ¿Se han recuperado los restos de su padre y se los han entregado a ustedes para que puedan enterrarlo? No, de ninguna manera. Eso no ha ocurrido, ¿verdad? Yo creo que no hay investigaciones reales, ¿verdad? El Estado mexicano se ha negado a hacer investigaciones que realmente den con el paradero de mi padre. Si bien es cierto que hubo excavaciones en el municipio de Atoyac, fueron excavaciones, y bueno, solamente fue por referencia de los familiares, ¿verdad? No hubo una investigación real, ¿verdad? Que los responsables, que las personas que lo hicieron hubieran declarado dónde dejaron a nuestros familiares. Eso no ocurrió, ¿no? Se basaron solamente en la declaración nuestra por rumores, que se dice que hay restos humanos en eso que fue el ex cuartel militar.
y quiero decir que solamente se excavó lo que es el 1% del total de ese predio. Señora Tita, le voy a hacer una última pregunta y para eso le voy a pedir que regresemos un poco al momento en que acababa de ocurrir la desaparición de su padre. ¿Tuvo usted oportunidad o algún otro miembro de su familia de conversar con alguna persona que haya estado detenido junto con su padre? ¿Le contaron en qué condiciones se encontraban, a qué trato fueron sometidos, etcétera? Sí, bueno, yo como vicepresidenta de la FADEM estoy trabajando con familiares de detenidos desaparecidos y en varias ocasiones hay varios testigos, no solamente es uno, sino que hay varios testigos de que mi padre fue detenido y llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, sometido a tortura. A él me cuentan que lo hicieron cantar, ¿verdad?, con una guitarra y lo sacaban a sesiones de tortura. Entonces, pues sí, hay varios testigos que afirman eso. Entonces, la última persona que me comentó sobre que lo vio, él dice que él estuvo un mes con mi papá, ahí en el cuartel militar, y a ellos lo sacaron, que eran 40 personas, y que se quedaron 14 ahí, entre ellas mi papá. Yo quisiera hacerle una pregunta, señora Tita Radía, en cuanto a el trato que usted recibió de las autoridades, especialmente en el estado de Guerrero, cuando hicieron distintas gestiones. ¿Puede describirnos usted qué tipo de trato recibió? ¿Cómo se comportaron las autoridades con la familia Radía, por favor? Sí, bueno, sobre todo la indiferencia, ¿verdad? Hubo, pues no nos tomaban en cuenta, ¿no? Nosotros queríamos presentar una denuncia y como dije anteriormente en el Ministerio Público nos decían, no, pues es que eso ya pasó, ¿no? Entonces nunca tuvimos un trato como debería de ser. Todos los ministerios públicos, incluso recuerdo cuando se hizo la denuncia de la PGR, antes de la Fiscalía, a una compañera le dijo el Ministerio Público, dice, oiga señora, ¿qué no sería más fácil que se buscara otro marido a que busque el que anda buscando? Entonces, bueno, ese es un trato que no debe de decir un funcionario público, ¿no? Y también, pues, a las personas les preguntaban, a las mamás les preguntaban, a los hijos, ¿tu familiar anduvo con Lucio Cabañas? O sea, porque eso les va a salir a ustedes también son responsables, porque si su familiar anduvo en el movimiento armado, ustedes tienen la culpa. Entonces eso pues tampoco tenía que haber dicho el Ministerio Público, creo yo. Eso es todo de parte de la comisión, señora presidenta. Muchas gracias, señor comisionado. Doy ahora la palabra a los señores representantes de la comisión de las presuntas víctimas. Solicito que me indiquen quién va a hacer la presentación. Gracias, señora presidenta. Yo, por parte de los representantes de las víctimas, procederé a realizar el interrogatorio. Buenos días, Tita. Bueno. Usted acaba de decir que hicieron denuncia pública en el momento en que tuvieron conocimiento de la desaparición de tu padre. ¿Nos podrías detallar qué tipo de acciones hicieron para denunciar públicamente la desaparición de su padre? Sí, bueno, nosotros nos unimos a las familias que ya tenían desaparecidos, incluso mi padre ya se encontraba apoyando a esos familiares que ya tenían las personas desaparecidas. Entonces nosotros nos unimos a esas movilizaciones que ya había con la universidad, incluso con personalidades. Mucha gente en ese momento apoyó a las familias para hacer marchas, mítines, huelgas de hambre, y también se hacían escritos, ¿verdad?, a las autoridades, cartas al presidente de la República, al gobernador del estado. Se hicieron varias acciones, ¿no?, para intentar dar con el paradero de nuestros familiares. Nosotros creíamos que eso era suficiente, ¿verdad?, porque al hacer conferencias de prensa también, al salir en los medios nuestras peticiones, nosotros creíamos que el Estado mexicano iba a investigar. Gracias.
¿Nos podría decir cómo colaboró usted con la Fiscalía Especial? Sí, bueno, nosotros, cuando se anunció la creación de la Fiscalía Especial, para nosotros fue una esperanza de que realmente hubiera investigaciones, ¿verdad? Nosotros vimos que los ministerios públicos, creímos que los ministerios públicos estaban en disposición de realmente investigar. Sin embargo, no fue así, eran insensibles, ¿verdad?, en muchas ocasiones. La mayoría de lo que consta en las averiguaciones que hay son los datos que nosotros proporcionamos, las declaraciones nuestras. Incluso los ministerios públicos nos decían, bueno, si tiene testigos, tiene que traerlos. Yo les decía, bueno, es que a ustedes les corresponde citar a los testigos a declarar. Sin embargo, nosotros, por que las investigaciones avanzaran, en muchas ocasiones nosotros llevamos a los testigos para que ellos pudieran declarar. Además de que nosotros como organización hicimos un trabajo en todo el municipio de Atoyac para que los familiares fueran a declarar a esta fiscalía, en la cual yo acompañé más de 300 personas, y eso consta en los expedientes, porque ahí yo estoy firmando como acompañante de en todos esos casos, ¿no? Y bueno, también nosotros proporcionamos todo lo que tenemos de material en nuestros archivos de la asociación, y pero también ocurrimos con ellos a investigar al Archivo General de la Nación. Por semanas íbamos a estar con ellos en el Archivo General de la Nación para poder encontrar documentación. Y sí encontramos documentación, encontramos declaraciones de nuestros familiares detenidos desaparecidos, encontramos fotografías con huellas de tortura de varios de ellos, y la Fiscalía nos dijo que ellos iban a pedir, o sea, porque ellos pues hacían los gastos de todo lo que nosotros, o sea, de hotel, alimentación y demás, y que ellos iban a sacar esa información y que nos iban a dar una copia. Sin embargo, esto no ocurrió así, nunca nos dieron una copia de esa documentación, porque ellos nos alegaban que como eran documentos importantes y que la averiguación estaba abierta, esos documentos tenían que ser confidenciales. También estuvimos en las Islas Marías, ¿verdad?, revisando todos los expedientes que había ahí. Estuvimos por 10 días también con la Fiscalía. Gracias. Regresando un poco, ¿nos podrías decir qué hizo tu madre, qué acciones realizó para conocer el paradero de tu padre? Sí, bueno, ella desde el inicio, o sea, lo empezaron a buscar, pues fueron al cuartel militar de Atoyac, ¿verdad?, donde les negaron que se encontrara él ahí, cuando sí estaba ahí, y fueron a varias cárceles, ¿no?, en el municipio, fueron a Acapulco, a todas las cárceles que pudieron, ¿no?, porque se rumoraba, hay personas, hay presos políticos en tal estado, y ellas acudían a esos lugares, ¿no? Y bueno, ella hizo esa denuncia también con los demás familiares, ¿verdad?, una denuncia que consta también en el ahora expediente de aquí, donde también no aparece esa hoja. Esa denuncia nosotros la recuperamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la hoja donde seguramente aparece el nombre de él no aparece en esta denuncia. Sin embargo, en la página 60 aparece el nombre de mi madre. Gracias. ¿Considera usted que la Fiscalía Especial cumplió con sus objetivos? La verdad que, bueno, yo no sé, en verdad, realmente para qué fue creada. Para nosotros el objetivo era saber del paradero de nuestros familiares desaparecidos. Yo creo que para nosotros precisamente era que se abocaran a las investigaciones de saber dónde se encontraban. Y bueno, la Fiscalía más bien le dio para un poquito, porque no hubo gran éxito, fueron muy pocas las consignaciones que hizo hacia los responsables. Gracias. ¿Usted tiene conocimiento de qué sucedió con la investigación una vez cerrada la Fiscalía?
Sé que pasó a la Coordinación de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de la República. Eso lo supimos porque tuvimos que recuperar unos restos que la Fiscalía había, año y medio atrás, había exhumado de 2 personas que murieron, que fueron ejecutadas más bien porque hay el dictamen pericial, que fueron ejecutadas por el Ejército en la comunidad del Guayabillo. Entonces esos restos se encontraban ahí en la Fiscalía casi alrededor de año y medio, años 7 meses más o menos, y nos fueron entregados por esta Coordinación de Asuntos Especiales, y fue como nos enteramos nosotros que el caso de los casos que tenía la Fiscalía habían pasado a esa instancia. Gracias. Comentaba que hace un año hubo excavaciones en el excuartel militar de Atoyac. ¿Quedó usted satisfecha con esta diligencia realizada por el Ministerio Público? Bueno, estas excavaciones que se hicieron, había prometido a la Fiscalía hacerlas desde pues su creación, ¿no? Él se comprometió a hacer excavaciones porque yo sí vi que la Fiscalía estuvo, cuando menos, viendo el terreno, fueron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevaron testigos y demás. Y bueno, la Coordinación de Asuntos Especiales solamente se basó en el testimonio nuestro para hacer las excavaciones, ¿no? Claro que no puede uno quedar satisfecho cuando es una cosa mínima lo que se excavó. Entonces, nosotros creemos que debe hacerse ese trabajo, debe haber excavaciones y debe de tomarse en cuenta las recomendaciones que hizo la perito que nosotros presentamos, Claudia Viso, que es perito antropólogo forense de Argentina. Entonces, para nosotros es importante que se siga haciendo excavaciones porque sí se sabe que ahí murieron muchas personas, incluso hay los testigos de que eran torturados allí que morían y bueno, se supone que ahí fueron sepultados. Gracias. ¿Qué avance ha habido en las investigaciones desde hace un año que se realizaron las excavaciones? Pues ninguno, la verdad. Desafortunadamente, el Ministerio Público que llevaba el caso, le fue retirado el caso, ¿verdad? Él era una persona, si bien es cierto que era Ministerio Público y él tomaba su papel como Ministerio Público, era una persona respetuosa, con los familiares, o sea, un trato diferente al que nos dieron los demás ministerios públicos. Le fue retirada la averiguación después de haber realizado las excavaciones. Él se había comprometido a continuar haciendo este trabajo y sin embargo le fue retirada la averiguación y bueno, hace algunos meses, yo conocí 2 o 3 meses tal vez, al nuevo Ministerio Público que tiene el caso y me dijo que, yo le pregunté que qué había, que cuáles eran las diligencias que seguían. Él me dijo, bueno, solamente tengo 6 meses que me entregaron el caso y aún no lo conozco. Entonces yo no puedo decir que hay algún avance en esas investigaciones. Gracias. ¿Usted ha sido hostigada o ha recibido amenazas por su labor en la búsqueda del paradero de su padre? Bueno, sí, el hostigamiento ha sido constante, permanente desde hace muchos años, ¿verdad? Desde la vigilancia a nuestras oficinas, a nuestras actividades. Pues siempre ha habido alguna amenaza directa de algunos personajes, ¿no? Y últimamente, hace un año, un militar también me apuntó con su arma, entonces sí ha habido hostigamiento. Gracias. De los elementos que obran en la averiguación previa, ¿surgen otros nombres de responsables además del señor Quirós Hermosillo? Bueno, eso me dijo el fiscal especial. Él me dijo, mire, doña Tita, vamos a consignar el caso por él me dijo que por Acosta, Chaparro y Quirós Hermosillo. A mí no me dijo que solamente por Quirós Hermosillo, sino que me dijo que por los dos. Y dice, vamos a dejar este desglose aquí porque hay otros responsables. Él no me dijo quiénes eran los responsables, pero él me dijo que ya constaban en el expediente la responsabilidad de otras personas. ¿Considera usted que ya se hizo justicia en el caso de su padre?
De ninguna manera se ha hecho justicia. O sea, si ya se hubiera hecho justicia, no nos encontráramos aquí en este lugar, ¿no? Y bueno, desgraciadamente tenemos que haber llegado aquí, ¿verdad? Para nosotros lo ideal hubiera sido que en nuestro país hubiéramos tenido justicia. ¿Usted tiene conocimiento si existe algún desglose de su averiguación previa en el fuero militar? Bueno, yo creo que sí, yo no sé cómo se maneja eso, ¿no? Nosotros supimos, nos enteramos, porque empezamos a ser citados, ¿no? A nosotros fue muy extraño que ocurriera esto porque en ningún momento nosotros hemos presentado ninguna denuncia ante el fuero militar. Sin embargo, en varias ocasiones estuvimos siendo citados y nos enteramos que había sido porque en nuestra denuncia de 1999, la Procuraduría General de la República se declaró incompetente y envió nuestros casos a la Procuraduría de Justicia Militar. Nosotros en ningún momento nos hicieron saber, ¿verdad?, de que estos casos habían sido llevados a la justicia militar. Gracias. ¿Y usted ha realizado alguna actuación ante el fuero militar? No, ninguna. Ninguna, porque para nosotros ellos son la institución responsable de la desaparición de nuestros familiares, ¿verdad? Y eso no garantizaría la imparcialidad en las investigaciones, pero también nosotros somos civiles y creemos que tenemos que ir a la justicia civil. Gracias. ¿Qué sería para usted reparador para de alguna forma reparar la desaparición de sus padres? Sí, bueno, para nosotros los familiares, para todos los familiares, porque somos muchos, no es solamente el caso de Rosendo Radilla, para nosotros que se haga la investigación real, efectiva, que dé con el paradero de nuestros familiares desaparecidos. Y finalmente, ¿qué significa para usted estar aquí en la Corte Interamericana? Bueno, pues, por una parte significa la lucha que se ha dado, ¿verdad?, de parte de los familiares, pero también significa que en mi país no hay justicia. Gracias. Es todo. Muchas gracias. Quiero solo Muchas gracias. Gracias. Quiero solo confirmar con el Estado si la información que me dieron ayer se mantiene. Sí. Bien. Entonces, pregunto a los señores y señoras jueces de la Corte si tienen alguna pregunta que formular. Juez Abreu. Solamente una aclaración, señora Tita. Usted, cuando los representantes le preguntaron si había sufrido hostigamiento, usted narró un caso de que fue apuntada por un militar. ¿Podría contarnos en qué circunstancias sucedió eso? Sí, por supuesto. Bueno, era el 24 de mayo del año pasado, nosotros iniciamos la celebración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y pues íbamos a hacer unas actividades. También se había anunciado que próximamente habría excavaciones. Entonces, ese día yo llegué a la oficina, había un carro de militares afuera de la oficina, era un carro pequeño, no era grande, pero había varios militares en las esquinas, ¿no? Y llegamos, ahí estaba unos compañeros que estaban esperándome para ir a poner una exhibición que ponemos de fotografías, nombres de personas, y ponemos una mesa informativa en el Zócalo. Entonces, pues yo nos fuimos a colocar esa mesa informativa, y posteriormente llegó una compañera que me dijo que la foto de su hijo me la había dado un día antes y que no aparecía ahí. Entonces yo dije, bueno, voy a la oficina a traerla, y me fui a la oficina. Y en eso uno de los vecinos me dijo, oiga, dice, desde temprano llegó ese carro de militares ahí, dice, y se me hace que es por ustedes. Entonces yo le dije, no, pues nosotros no tenemos nada que ver con ellos, no. Y bueno, estuve un poco platicando con ese señor, y posteriormente me puse a buscar la fotografía. Y una compañera que iba también allá de los familiares, pasó por ahí para ver si estábamos ahí, pero vio que estaban los militares y ella no quiso entrar a la oficina. Entonces se fue
y fue a ver a los compañeros que estaban allá en el Zócalo, en la mesa informativa, y les preguntó por mí, les dijo que qué pasaba conmigo, ¿no? Entonces le dijeron, no, pues se fue a la oficina a traer una foto, dice, pero ahí hay militares, le dijo ella. Entonces, pues el compañero se fue con un periodista, ¿verdad? Yo no me di cuenta porque yo estaba adentro, y entonces el periodista se fue a preguntarle al militar que por qué, qué cosas estaban haciendo ahí. Entonces, pues yo salí un momento a ver y pues sí me vieron porque había 2 militares junto a la puerta, y entonces yo salí un poco, me asomé y yo digo, bueno, están aquí. Y entonces ellos me vieron y yo entré, yo dije voy a cerrar y pues no encontré la foto, entonces cerré y salí a la puerta. Cuando yo salí a la puerta, el militar le metió el cargador a su arma, ¿no? Y entonces yo le hice así, pues yo dije, bueno, ¿qué pasa, no? Y ya cuando yo bajé un paso, él se arrojó el arma, hizo un movimiento, y entonces yo cuando ya caminé, él agarró el arma y me apuntó, ¿no? Yo le di la espalda y fui a ver que ya estaba el otro compañero con el periodista allá, y entonces ellos no se dieron cuenta porque ellos estaban platicando con el otro militar, ¿no? Y ya yo les dije, vámonos, y nos fuimos. Y entonces yo le dije al periodista, ¿qué les dijeron? Dice, no, dicen que ni siquiera sabían que estaban ustedes aquí. Le digo yo, le digo, ¿y entonces por qué me apuntó? Entonces ya fue que yo les conté lo que había ocurrido, ¿no? Y así fue como sucedió eso. Gracias, José Abreu. José Macaulay. I think. Hello, do you speak English? Sí. I wish my Spanish was good enough. Sí, gracias. Yes, my question relates to part of your evidence about the special prosecutor. And you said that you had to convince families to file cases with a special prosecutor. Did your family file a case with the special prosecutor? And how long did the special prosecutor work on these your complaint? And what reports, if anything, did you get about what the special prosecutor's office had done in relation to your father's case? Sí, bueno, sí tuvimos que convencer a las familias, ¿verdad? Porque a pesar de tantos años que han pasado, las familias aún tienen miedo, ¿verdad? El estado de Guerrero ha estado permanentemente militarizado, y todo lo que ocurrió en aquel momento, detenciones, torturas, ejecuciones, pueblos arrasados, desplazamiento, entonces todo eso hace que las familias tengan temor. Nosotros sí presentamos, mi familia presentó, yo personalmente presenté esa denuncia ante la Fiscalía Especial, pues la Fiscalía duró 5 años, ¿verdad? Hubo, parece que un poquito más de 5 años, entonces, pero no hubo realmente resultados. El caso de mi papá fue consignado, pero pues no se encuentra ningún responsable detenido, ¿verdad? Ni se encuentra ni una pista de dónde pueda encontrarse él. Thank you very much. Gracias, José Macaulay. Juez Franco. Gracias, señor presidente. Señora testigo, yo quisiera preguntarle sobre ciertas señales de vida que usted tuvo en este largo proceso con respecto a su padre. Diversas personas vieron al señor Radilla Pacheco
con posterioridad a su detención en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Usted también se refirió a este hecho. ¿Tuvo usted otras señales de vida de su padre o de personas que estaban con él? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿estas circunstancias fueron consignadas en la denuncia que usted hizo a la Comisión de Derechos Humanos en el año 99? Bueno, sí, Ay, perdón, se me pasó la primera pregunta. Señales de vida de su padre. Sí. Usted se refirió a eso en el cuartel militar. Sí, bueno, también supimos, ¿verdad?, por una persona que mi padre se encontraba en el campo militar número 1, el señor Bertoldo Cabañas, que incluso sacó cartas de varias personas detenidas porque ellos entraban ahí al campo militar. Entonces se sabe que salieron cartas y se sabe que hay pero a nosotros nunca nos fue entregada una carta, pero a otros familiares sí les fueron entregadas cartas. Entonces se supo que posteriormente fue él llevado al campo militar número 1. ¿Y la otra pregunta? Era si estas informaciones, estos indicios, usted los consignó en la denuncia que hizo en el año 99, creo que era ante la Comisión de Derechos Humanos. Sí, por supuesto, sí lo dijimos, o sea, todo eso consta. En cada una de las denuncias que nosotros hemos presentado, hemos hecho constar eso. Incluso la Fiscalía parece ser que declaró a este señor Bertoldo Cabañas. Muchas gracias. Gracias, juez Franco. ¿Juez Ventura? No, señora presidenta. Juez García Sayán. Sí, gracias, presidente. Señora Tita, ¿se ha referido usted a las investigaciones que hicieron en el juzgado penal a partir del año 2005? Y mencionó usted que una vez vieron el expediente. Lo que yo quería preguntarle es si mientras estaba la investigación en el juzgado penal, que fue el año 2005, ustedes tuvieron facilidad para conocer el expediente, fueron citados para poder rendir sus declaraciones, tuvieron acceso en general a la investigación en el juzgado penal ordinario, ¿no? Y después que pasan el expediente al juzgado penal militar, quisiera que nos explicara un poquito más, porque usted nos dio a entender que cuando esto pasa al juzgado penal militar ustedes no lo reconocieron como un juzgado válido, ¿no? Así lo entendí. Si tuvieron alguna citación, si se acercaron o fueron llamados, vieron el expediente, tuvieron reuniones, que nos explique un poco cómo fueron esas dos experiencias en el juzgado penal civil y en el otro. Sí, bueno, fue en 1999 cuando pusimos esa denuncia ante la Procuraduría General de la República. Y de ahí ellos estuvieron recibiendo las denuncias, ellos iban a Atoyac, ¿verdad?, a recibir la denuncia del familiar, pero ellos se iban a la Ciudad de México, o sea, llegaban a Atoyac y se iban a la Ciudad de México. Nunca fuimos citados posteriormente, no tuvimos acceso a expediente ni nada, nosotros no supimos siquiera si se armó algún expediente de los casos, ¿no? Parece que hubo una acumulación de todos los casos, pero nosotros nunca tuvimos acceso a ese expediente. Y bueno, en cuanto a la Procuraduría Militar, sí nos citaron a declarar, ¿verdad? Nosotros nos negamos a ir porque nosotros consideramos que no tenemos que ir a un tribunal militar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, juez García Sayán. Yo personalmente no tengo preguntas, así es que quiero agradecerle a la señora Radilla que haya venido ante esta corte a declarar y puede levantarse e irse. Muchas gracias. Y le pido al secretario entonces que llame al próximo declarante. Gracias, presidenta. Señor Rosendo Radilla. Asiento. Buenos días a todos.
Buenos días. Le solicito al señor declarante manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Rosendo Radilla Martínez. Nacionalidad. Mexicana por nacimiento. Lugar de residencia. Radico actualmente en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al declarante que fue citado por la Corte para declarar sobre aquello que le consta respecto a la alegada detención del señor Rosendo Radilla Pacheco por miembros del Ejército y por la situación familiar con posterioridad a la supuesta desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la Corte. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de darle la palabra a los representantes de las presuntas víctimas, quisiera preguntarle su segundo apellido, ¿cuál es? Martínez. Muchas gracias. ¿Van a empezar los representantes de la víctima el interrogatorio? Adelante. Bien, gracias, honorable Corte, con la venia de la señora presidenta. Buenos días, Rosendo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Qué bueno, gracias. Por favor, ¿pudieras referir todo lo que a usted le consta sobre la detención y desaparición de su padre? Claro que sí. De hecho, como ya lo dije anteriormente, nací en Atoyac de Álvarez, Guerrero, un 13 de enero de 1963. Soy el 11º hijo de 12 que procrearon Rosendo Radilla Pacheco y Victoria Martínez Neri. Un 25 de agosto de 1974 viajaba en un autobús de una línea llamada Flecha Roja de Atoyac rumbo a la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, en compañía de mi padre. Contaba con la edad de 11 años y viajábamos hacia Chilpancingo. En ese tiempo había muchos retenes militares sobre la carretera. Pasamos un primer retén con mi padre y los soldados revisaron las mochilas y bajaron a los pasajeros, revisaron todas las pertenencias y dejaron subir a todos. En el segundo retén, que estaba instalado a pocos kilómetros del primero, igualmente bajaron a todas las personas, revisaron las pertenencias y empezaron a dejar a subir otra vez a las personas para que el camión continuara su camino, pero a mi señor padre ya no lo dejaron subir. Hubo una persona que lo señaló y que dijo él. Entonces el militar que estaba al mando le dijo que quedaba detenido. Entonces 2 soldados lo tomaron por los brazos, y mi padre en ese momento dijo: ¿de qué se me acusa? Y le dijo el militar, dice: tú compones corridos, dice, tú compones corridos. Le dijo mi padre: ¿y eso es delito? ¿Es delito componer corridos? Dice: no, pero mientras ya te chingaste, dice. Es lo que escuché cuando estaba con mi padre. Lo llevaron hacia un lugar que estaba un árbol muy grande llamado Parota, y ahí pues lo soltaron y mi padre se sentó a fumar su cigarro. En ese momento mi padre le dijo a los militares: él es un niño, dice, no puede estar aquí, ¿por qué no lo dejan ir? Entonces fue cuando el militar dijo que sí, que me podía ir. Sacó mi padre dinero de su cartera y me lo dio. Dice: ten, hijo, regrésate a Atoyac y avísale a la familia que me acaban de detener. Ese fue el último momento en que vi a mi padre con vida. Quedó en manos del ejército mexicano, cuestionado por ellos. Ahí estuvo sentado. Cuando yo ya me iba en la camioneta, vi que un militar le hacía señas al helicóptero con un espejo, con un bote brilloso. Le hacía señas. Entonces,
pues la última imagen que tengo de mi padre fue ahí sentado, fumándose un cigarro, y quedó con los militares. Realmente fue una situación muy difícil, muy triste, desde ese momento, el quedarme sin mi padre, el que pues era un ejemplo para la familia, para todos. Mi madre después murió por tanto esperarlo, ¿no? Y fue muy triste. Atoyac realmente estaba muy mal. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando era niño, el Instituto de Protección a la Infancia fue ocupado como cuartel militar por los militares, y pues ahí nos daban chocoleche, desayunos escolares para que fuéramos a la primaria. Después fue utilizado posteriormente por el ejército, y los helicópteros aterrizaban en la calle, las tanquetas andaban por las calles. En la noche teníamos mucho miedo porque corrían pues los soldados por las calles. A las 10 ya nadie podía ser libre de andar en la calle, no caminando. Escuchábamos las botas, cómo se oía el armamento cuando corrían en las calles. Fue algo muy, muy difícil para nosotros como niños. Gracias. ¿Por qué estaba usted con su padre ese día que lo detienen? Sí, bueno, unos días antes de la detención de mi padre, quiero decir que antes de su detención, mi padre nos trasladó a los hijos menores hacia la capital, hacia Chilpancingo, en compañía de mi madre, porque en Atoyac pues realmente era terrible, ¿no? Ya no se podía vivir bien. Siempre estaba el ejército presente donde quiera, en las calles, en los caminos, y era muy difícil, o sea, y se oía versiones que cómo agarraban a personas. O sea, mi padre no fue el primer desaparecido, anteriormente había más, y mucha gente que había sido liberada contaba cómo había sido torturada, ¿no? Entonces fue situación muy difícil. Mi padre, viendo esto, nos trasladó a los hijos menores hacia Chilpancingo. Pero un día que fue a visitarnos a Chilpancingo, y pues yo contento, ¿no? Porque mi padre había llegado a la casa allá a Chilpancingo. Y no me dormí, y como estábamos en un cuarto grande con mi madre, ahí dormíamos los más pequeños, y no me dormí, eran las 2 de la mañana cuando oí, más o menos las 2, cuando oí que mi padre le dijo a mi madre: Victoria, la situación está muy dura en Atoyac, están deteniendo a mucha gente, dice, hay mucha violencia en Atoyac, dice. Y le dijo mi madre: no, Rosendo, pues ya no te vayas allá, dice, pero ¿qué quieres que haga, Victoria? ¿Qué vamos a comer aquí? Mis huertas están allá, el coco, el café, todo, o sea, yo no puedo, ¿qué voy a hacer en Chilpancingo? Yo he sido un hombre que ha tenido propiedades, ¿qué voy a hacer aquí? Dice. Y le dijo mi madre: no, pues ya no te vayas. Entonces mi padre dijo: no, pues no tengo que hacer en Chilpancingo, yo allá tengo mi trabajo. Al oír esto, a otro día me puse a llorar y le dije: padre, no, yo voy contigo. Era muy pequeño, pero yo le dije: yo voy contigo. Y no, ya había escuchado eso yo voy contigo. Mi argumento fue de que estaba de vacaciones en México, en agosto hay vacaciones, voy contigo. Queriendo o no, mi padre me llevó con él. Anduvimos unos días en el campo, bajamos el cocotero, lo vendió y llevábamos el dinero para mi madre de regreso cuando fue detenido por el ejército mexicano. ¿Cómo cambió el proyecto de vida de su familia y el de usted? Pues realmente fue una situación muy difícil, ya que pues mi padre había sido presidente municipal de Atoyac, era líder y tenía muchas propiedades. Él tuvo mucho ganado también, tenía ganado y todo. En ese momento, al estar en Chilpancingo y tener otro tipo de vida ya, sin recursos económicos, muy difícil. Realmente para los 12 hermanos fue algo terrible, ¿no? Aparte del daño moral que sufrimos, o sea, en las cuestiones económicas sufrimos demasiado. Incluso, o sea, tanto por el dolor, yo creo, el sufrimiento que llevamos, pues muchos
no terminamos nuestra carrera cuando queríamos hacerlo, ¿no? Cuando mi padre tenía ese proyecto de decir, por ejemplo, a mí él me decía, hijo, tú no vas a estudiar aquí en México. Tú siendo mi único hijo de 11 hermanas, te voy a mandar a estudiar al extranjero. De mi cuenta corre que tú no estudias en México. Entonces había muchas situaciones que mi padre nos decía, ¿no? Entonces yo creo que cambió mucho mi vida y desde ese momento de la separación mi padre dejé de vivir, ya desde ese tiempo ya no vivo. Sobrevivo nada más, sobrevivo. ¿Cómo le afecta a usted la negativa del Estado para reconocer su responsabilidad e informarle a usted sobre lo que hizo con su padre? De hecho, es un daño muy grande porque, pues, después de tanta espera, mi madre murió en el 84, después de estar un año en estado de coma, murió en el 84. Ella lo esperó mucho tiempo a mi padre, incluso planchaba su ropa, arreglaba su ropa todavía, y decía, Rosendo va a entrar por esa puerta, Rosendo va a entrar por esa puerta. Y así murió mi madre y mi padre nunca regresó. Yo creo que aquí el dolor que sentía la muerte de mi madre creo que ha sido superado. Ella murió en el 84 y creo que está en un lugar, sus restos están depositados en un panteón. Y creo que estoy resignado que mi madre haya muerto. Pero el hecho de no saber dónde está mi padre, dónde quedó, qué fue de él, eso sí afecta mucho, demasiado, realmente. Y pues sí, de hecho yo creo que este caso está en la impunidad, pues, o sea, y creo que no debe de quedar impune la desaparición de mi padre. ¿Cuántas veces en este tiempo transcurrido le han tomado a usted su declaración? De 35 años he sido llamado una vez a comparecer ante la FEMOS, creada en el periodo de Vicente Fox. Una sola ocasión. ¿Qué opina usted de las excavaciones hechas en una parte del excuartel militar de Atoyac? Bueno, creo que las excavaciones se hicieron a partir de señalamientos de las víctimas. Las víctimas son las que dijeron, creemos que ahí están o que esto. Yo creo que debe haber investigaciones más serias y preguntar realmente a los victimarios dónde quedaron ellos, ¿no? O sea, las investigaciones la información no la pueden dar las víctimas, los familiares, sino que tienen que ser llamados la gente que participó, los miembros del ejército que estuvieron en ese tiempo, y ellos decir dónde están, dónde los dejaron, qué fue de ellos. ¿Ha usted o su familia tenido sentimientos de estar en peligro por su búsqueda de verdad y justicia? Mucho tiempo en el estado de Guerrero. El caso de mi padre no fue el último, siguieron las desapariciones. No fue el primero ni el último el caso de mi padre. El hostigamiento hacia la gente siguió. Incluso el extinto gobernador Rubén Figueroa llamó a un militar que participó en las desapariciones para trabajar en la policía judicial del estado. Entonces no se acabó ahí la ola de terror que no paró ahí, pues. Entonces sí sentimos mucho temor, mucho miedo. ¿Qué consideraría usted que sería reparador para usted y su familia? Pues, como lo digo, el sufrimiento que hemos llevado ha sido muy grande el sufrimiento. Y necesitamos terminar con esta etapa, decir, bueno, tenemos un duelo prolongado nosotros, o sea, llevamos este duelo siempre. O sea, no se puede estar ni de día ni de noche porque se recuerda y no sabemos qué pasó. Yo creo que pues
lo principal sería que se nos entregue el cadáver de mi padre, el cuerpo, los restos de él, que se nos entregue, y bueno, mucho tiempo también él siendo un líder campesino, siendo una gente que trabajó en la CNC, que estuvo con instituciones trabajando del gobierno de México, pues creo que también la memoria histórica tiene mucho que ver aquí, porque pues realmente yo pienso que él siempre luchó por la vía pacífica. ¿Desea agregar usted algo? Sí, bueno, yo como dije anteriormente, yo quisiera que esta etapa de México se aclarara, que se aclarara esta etapa ya, que no se escondiera más, que no se dieran más vueltas al asunto, seguir prolongando tal vez hasta que la gente que está ahí, que puede atestiguar, muera. Entonces yo creo que necesita una pronta solución esto, una pronta solución, no ir dando largas y largas a los asuntos. Finalmente, ¿qué le quiere usted pedir a esta Corte? Bueno, yo creo que está claro, hay mucha documentación que hace claro el caso de mi padre. Yo lo que pediría pues es de que se recomiende al Estado mexicano realmente que haga justicia ahora sí, que ya no haya más vueltas y vueltas y vueltas. Ya no, o sea, debe de ser una justicia pronta ya, debe haber una justicia pronta. Muchas gracias, Rosendo. Gracias. Muchas gracias, señor representante de las víctimas. Le doy ahora la palabra a la Comisión Interamericana. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, y en la misma línea que ha rendido su testimonio, Rosendo, quisiera que nos amplíe, que nos diga, al momento de la desaparición de su padre, ¿cuántos de sus hermanos, incluido usted, eran menores de edad? 4 hermanos. 4 menores de edad. ¿Y podría ampliar usted los efectos en su vida propiamente? Es decir, en sus estudios, ¿cuál fue el cambio fundamental en su vida a los 11 años, a partir de los 11 años de edad que usted tenía al momento de la desaparición de su padre, el impacto de sus estudios? ¿Se recuerda usted en esa época qué es lo que usted quería hacer cuando fuera adulto y si ciertamente realizó ese sueño o ese proyecto de vida que usted tenía inicialmente a los 11 años de edad? Sí, pues realmente sí me recuerdo al desplazarnos a Chilpancingo. De hecho dejé en Atoyac a todos mis amigos, todos con los niños con que jugaba en la calle, el río, la huerta que caminábamos con mi padre todos los días y pasábamos a caballo nadando. Dejé todo eso. La cultura que yo veía en Chilpancingo no era la misma que yo tenía en Atoyac de Álvarez, no era la cultura que tenía. Me sentía muy diferente ahí. Estudié el 4º año de primaria en la escuela José María Morelos de Chilpancingo y de hecho me volví un niño muy retraído. Ya no jugaba, ya no me aislaba, y una de las cosas es de que los niños decían, bueno, oye, tu papá no viene a las reuniones, ¿no? O sea, ¿dónde está tu papá? Tenía amiguitos que decían, bueno, mi papá se divorció de mi mamá. Otro niño decía, mi papá murió. Entonces yo no podía contestar en ese tiempo, ¿no? O sea, no podía contestar, ¿qué decir? ¿Dónde está tu papá? O sea, me aislaba totalmente, quedé aislado de los demás. Sí, y el estar en un lugar diferente a donde yo nací, dejé mis tíos, toda mi familia, mis primos, todos. Entonces yo estaba solo en Chilpancingo siendo niño y con mis hermanas, pues, las más chicas y algunas que ya eran casadas. Pero pues realmente fue un giro radical en mi vida y como dije anteriormente,
dejé de vivir, tan solo sobrevivo ahora, sobrevivo. Creo que todos como seres humanos aspiramos a algo, ¿no? Y con la fuerza que tenía mi padre, con esa fuerza que nos daba él, por ser mejores mexicanos, por ser buenos mexicanos, creo que siempre tuve la idea de terminar una carrera realmente. Siempre tuve. Pero desde pequeño tuve que trabajar también para ayudar. Vendí carne en un mercado mucho tiempo y para ayudar en la casa. Solamente, señora presidenta. Muchas gracias. El Estado no va a interrogar. No, gracias. Le pregunto a los jueces entonces si tienen alguna pregunta. ¿Juez Abreu? No. ¿Jueza Macaulay? Just want to follow up on the last question. Oh, I keep forgetting. Yes, to follow up on the last question from the Commission. I didn't get clear from your answer that if your father had lived and you had gone to school and your life was normal and so on, what profession, if any, would you have liked to pursue and would you have pursued? Oh, sí, creo que me gustó mucho desde que estuve con mi padre la vida silvestre y creo que iba para biólogo. Thank you very much. Gracias, José Macaulay. Juez Franco. Gracias, presidente. Señor testigo, siguiendo con las referencias al proyecto de vida suyo y familiar, quisiera preguntar qué pasó con los huertos de su padre. Entendemos que había ciertas propiedades de coco y de café. Sí. Bueno, las huertas de café eran ejidos y pues quedaron abandonadas. Pues todas eran mujeres, mis hermanas, y no hubo quien las atendiera. Entonces las huertas de café quedaron abandonadas. La huerta de coco, después de la enfermedad de mi mamá y de el no tener dónde vivir, el andar rentando, se tuvo que vender, pues la huerta de coco se vendió porque pues no había recursos y rentábamos casas y era muy costoso, entonces se optó por vender la huerta, que era el patrimonio que nos quedaba ya al final de todos los gastos que teníamos. Y entonces se tuvo que vender para hacer una pequeña casa propia. Otra pregunta que usted puede refusar responder si quiere. El hecho que usted se encuentre fuera del estado de Guerrero, así lo entendí, ¿tiene que ver también con esta historia? Usted se encuentra ahora en Baja California Sur. Sí. De hecho es una situación económica difícil en Guerrero. Yo tenía un restaurancito, un restaurante ahí en Chilpancingo. Entonces las ventas fueron decayendo, todos, ya no había ventas, casi eso. Entonces tuve que emigrar allá a Baja California Sur y buscar trabajo allá. Actualmente trabajo allá y por más lejos que esté, yo creo que el dolor me persigue donde vaya. Gracias, juez Franco. ¿Juez Ventura? No, señora presidenta. Gracias. Juez García Sayas. No, señora presidenta, muchas gracias. Gracias. Yo tampoco tengo preguntas. Le agradezco al testigo que haya venido ante esta corte a declarar, al declarante más bien. Y usted puede retirarse y vamos a hacer un receso de 15 minutos. 15 minutos y seguiremos entonces con el perito. Gracias. Gracias. Bien,
Reanudo entonces esta audiencia en el caso Radilla Pacheco y solicito al señor secretario llamar a declarar al perito, tomar sus datos, realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidenta. Miguel Sarré. Asiento. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre, Miguel Sarré, nacionalidad y lugar de residencia. mexicana en la Ciudad de México. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado para rendir dictamen sobre el sistema de justicia penal mexicano en el momento en que ocurrieron los hechos alegados en la demanda y el funcionamiento de la jurisdicción penal militar y los estándares internacionales sobre derechos humanos. Se informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento vigente de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que la presidenta le tome el juramento de rigor. ¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Así lo haré, señora jueza. Asiento, gracias. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por las partes, una exposición libre de 15 minutos sobre el objeto para el cual fue llamado a declarar. Así es que tiene la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, señora jueza. Me corresponde aportar elementos de juicio a esta honorable Corte en relación con dos aspectos. El primero de ellos es el sistema, sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal en el momento en que ocurrieron los hechos en 1974, particularmente en el estado de Guerrero y en el ámbito federal. En este sentido, me constreñiré a un aspecto que considero muy relevante, que es la forma en que se investigan los delitos en México. De acuerdo con nuestra Constitución, está prohibido llevar a cabo pesquisas o inquisiciones sobre las personas. Es decir, todo delito debe iniciar su persecución mediante una denuncia o querella. Sin embargo, esto no significa que el Estado pueda iniciar oficiosamente la investigación de los delitos cuando sus funcionarios tienen conocimiento de ellos. Es decir, los servidores públicos están obligados a aportar al Ministerio Público, responsable, titular de la persecución de los delitos, los elementos necesarios para evitar la impunidad. Esto se desprende de la propia Constitución, el artículo 39, que establece la legitimidad de ejercicio de las autoridades, todo poder debe ejercerse en beneficio del pueblo, del artículo 109 constitucional, que establece la obligación de todos los servidores públicos de actuar con eficiencia, y ya en la legislación ordinaria se recoge un precepto en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido que todo servidor público que, con motivo o en ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de la realización de un hecho delictivo, está obligado a formular la denuncia. De manera que hay una enorme diferencia entre lo que es una pesquisa inquisitiva, inaceptable, y una persecución oficiosa de los delitos por parte del Estado. Esto ocurre en la vida ordinaria en nuestro país cada vez que se ocurre un homicidio y obviamente la víctima no podrá formular la denuncia, el policía ordinario, el policía preventivo, comparece que tuvo conocimiento, en el caso que haya tenido conocimiento inmediato de los hechos, acude, se sienta del otro lado del escritorio del Ministerio Público y denuncia los hechos. En el mismo sentido, cualquier funcionario, supongamos que ahorita mismo, en estos tiempos, el señor secretario de Gobernación recibiera y tuviera conocimiento de un hecho delictivo con motivo de sus atribuciones que llega a partir de los informes que recaba, bueno, pues él, no lo dudo, que como jurista comprometido con el Estado de Derecho, acudiría inmediatamente a formular la denuncia, dirá, esto no es mío, esto corresponde al ámbito del Ministerio Público, y formularía la denuncia correspondiente.
Esto se opone también a la práctica de detenciones a manera de redadas, en fin, donde se busca, por así decirlo, un tiro de escopeta para ver a quién se encuentra. Esto es lo que está protegiendo la Constitución con la obligación de formular las denuncias o querellas como requisito para iniciar una persecución penal. De manera que hoy en México, afortunadamente, la acción penal es un derecho de los particulares, ciertamente lo es, pero también y antes que nada es un deber para los órganos del Estado. En segundo lugar, señora juez, si me lo permite, voy a referirme al aspecto más específico de la justicia militar que atañe a este dictamen. Yo quisiera aportar algunos elementos en relación con la evolución que ha tenido nuestro derecho constitucional, la evolución que ha sido muy marcada en los últimos años y que sin duda seguirá esta tendencia en la materia. El artículo 13 constitucional establece muy claramente que nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales, y en la parte relativa dice: subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Bueno, este es nuestro punto de partida y tuvo este precepto constitucional un impacto muy importante en el año 2000, a partir de una reforma constitucional mediante la cual se incorpora al artículo 20 constitucional un apartado B con los derechos de las víctimas. Situación que obliga a una nueva lectura, a una distinta lectura del artículo 13. Porque cuando hablamos en el 20 apartado B de la Constitución, ahora apartado C, de los derechos de las víctimas en el proceso penal, principalmente el derecho a la reparación del daño, entre otros, estamos incorporando a las víctimas a la jurisdicción. Quizá valga la pena retrasarse, ir un poquito más atrás en este aspecto. En nuestro país la víctima estaba completamente olvidada y lo estuvo, no nos sustrajimos de la influencia de toda la legislación penal de los años 30 en Italia con Rocco Mancini, y el verdadero ofendido por los delitos no era el particular, no era la persona de carne y hueso, era el Estado. Esto se fue superando, hubo pasos muy importantes en los años 80, el distinguido juez don Sergio García Ramírez incorporó una reforma en el ámbito interno de la Procuraduría General de la República para que existiese al menos un recurso administrativo ante los actos autoritativos del Ministerio Público que se tradujesen en el inejercicio de la acción penal. Posteriormente, en 1994, se introduce ya un recurso vía constitucional por adición al artículo 21 constitucional, se introduce ya el derecho del ofendido a activar, a exigir la persecución de los delitos. Y en el año 2000 culmina este proceso constitucional, en esta primera etapa, al incorporar ya el apartado B del artículo 20 constitucional, ahora C, al que me he referido con anterioridad. Ahora, esto significa que toda la jurisprudencia, todo lo que se haya escrito en México antes del año 2000, debe interpretarse y debe leerse de acuerdo con nuestro texto constitucional vigente al año 2000, para el cual, hasta antes de esa fecha, las víctimas eran inexistentes en el proceso desde el punto de vista constitucional. Es decir, estaban completamente invisibilizadas las víctimas como sujetos constitucionales. De manera que a partir del año 2000 cambia la lectura y tenemos que el 13 constitucional debe leerse a partir de los elementos básicos con los que podemos hacer todo análisis de un mandato de este tipo. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, el sujeto activo lo establece el 20, el fuero de guerra tiene únicamente como posibles agentes activos, tiene a militares, de eso no hay duda. Tampoco hay duda, y ya la jurisprudencia mexicana había avanzado en ese sentido con anterioridad, que cuando estuviese encausado, sindicado un particular
con un militar paisano, dice la legislación mexicana, conocerían los tribunales civiles y no los militares. Eso queda claro. Sin embargo, hay que atender ahora al sujeto pasivo. ¿Qué pasa cuando el pasivo del delito, ya sea en actos de servicio o en actos fuera de servicio, no es un miembro de las Fuerzas Armadas? Aquí tenemos una situación diferente. Lo que se colige de esta vinculación entre el artículo 13 y el 20 constitucional es que los jueces militares, los tribunales militares, en cualquiera de sus niveles, Tribunal Superior de Justicia Militar, consejos ordinarios, extraordinarios o jueces penales militares, en fin, nunca podrán extender su jurisdicción sobre un civil. ¿Y qué significa extender su jurisdicción? Realizar actos propios de juez con imperio sobre un sujeto denominado inculpado, imputado y un sujeto denominado víctima. Al ejercer, al instruir un proceso, al dictar una sentencia, al resolver sobre la reparación del daño, están ejerciendo jurisdicción sobre civiles. Y nuestra Constitución nos protege. No podremos nosotros como civiles, y menos como víctimas de un acto del poder del Estado, enfrentarnos, comparecer ante un tribunal militar. En este caso, la legislación ordinaria, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece términos más amplios, devino, por decirlo de esta manera, devino inconstitucional en el año 2000. Es decir, podría haberse sostenido su constitucionalidad hasta antes del año 2000, pero cuando después del año 2000 el artículo 57 establece que son delitos contra la disciplina militar los del orden común o federal cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias siguientes. Y en primer lugar, la que nos interesa en esta ocasión, que fueran cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Es decir, esto es mucho, mucho más amplio, porque no solamente es más amplio respecto del sujeto activo, sino que es más amplio porque no considera al sujeto pasivo. Es decir, al entrar en vigor este código, y es explicable desde luego, puesto que es un código que data de 1933. ¿Verdad? En 1933, muy cerca de los años 30 italianos, todavía esa víctima no existía, no se podía imaginar y concebir a la víctima como un sujeto procesal sobre el cual se extendiera jurisdicción. El sujeto era el Estado, era el Ministerio Público, y el Ministerio Público tuvo un exagerado protagonismo en México a lo largo del siglo pasado, cosa que afortunadamente con la reforma procesal en curso, constitucional procesal en curso, se está superando para bien. De manera que esta disposición impide que un juez del fuero militar, que tiene una jurisdicción reservada para lo suyo y reservada, como lo dice la Constitución, estrictamente para actos que tengan que ver con la disciplina militar. Aquí tenemos el elemento del objeto, solo lo que tenga que ver con la disciplina, con el corazón. Hay actos determinados y también hay un bien jurídico. Hay un bien jurídico que se está protegiendo, un bien jurídico que encuentra explicación, que es la necesidad, la importancia que tiene que las autoridades militares ejerzan y controlen los actos de disciplina y prevalezcan los valores de lealtad y obediencia al interior de sus filas. Pero cuando un acto no tiene que ver con esta disciplina, o cuando un acto no tiene que ver con militares, o no solo tiene que ver con militares, entonces sale de su jurisdicción y con ello afecta, viola el derecho al juez natural. Este derecho al juez natural es un derecho también tanto del imputado, y estamos acostumbrados a ver todo el caudal de derechos del debido proceso en relación con el imputado, pero esta Corte nos ha enseñado también que hay que verlo en relación con las víctimas. Entonces, ambos aspectos son parte del debido proceso, y el derecho a un juez natural es un derecho tanto del imputado como de la víctima. Esta extensión del fuero militar sobre los civiles afecta necesariamente su independencia. Los tribunales militares, al ejercer su jurisdicción sobre
víctimas civiles de delitos constitutivos de violaciones a derechos humanos, no pueden ser independientes del poder y no son imparciales frente a las partes. No hay, pues, una garantía orgánica, una garantía base. Y esto se agrava por la composición, la estructura, la forma de integración de la justicia militar, una justicia donde, para ponerlo de manera muy abreviada, en los 3 minutos que tengo, pues podríamos decir que justamente es una justicia de 3 en 1, porque están en el mismo órgano la facultad de juzgar, de acusar y de decidir. Y ese órgano es designado por el presidente de la República, es decir, el órgano superior, el Tribunal Superior de Justicia Militar, sin intervención siquiera del Senado, como sí se exige la intervención del Senado para la designación de otros mandos militares, pero no para funciones jurisdiccionales. Entonces, es una designación muy unilateral, es una designación muy administrativa. No existe todo el andamiaje constitucional que tenemos en México para proteger al órgano, para dotarlo de independencia, para dotarlo de imparcialidad, para distinguir las funciones de cada uno. Si ustedes revisan la Constitución mexicana, las referencias a la justicia militar son prácticamente inexistentes. Entonces, ahí tenemos un punto de todo un sistema de justicia depende de una designación de un poder, que es el mismo poder que puede participar en acciones violatorias a los derechos humanos. Muchas gracias, señor. Gracias, muchas gracias, señor Perito. Le doy ahora entonces la palabra a los representantes de la comisión para que procedan al interrogatorio. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de la honorable Corte. Buenos días, doctor Sarre. Quisiera, regresando al primer punto en materia de su experticia, preguntarle, para la época de los hechos, ¿cuál era la estructura del Ministerio Público y si tenía algún tipo de dependencia del Poder Ejecutivo o de otras autoridades del Estado? Bueno, el Ministerio Público ha sido una entidad perteneciente, adscrita, con algunos matices, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo. Es decir, en años recientes el Ministerio Público no forma parte ya estrictamente de la Administración Pública Federal centralizada. Sin embargo, el titular de la Procuraduría sigue siendo parte de lo que se conoce como el Gabinete Legal, es parte indudablemente del equipo del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. De manera que no es esperable que tenga una autonomía. Hay que decirlo, hay datos en avance hacia una separación al exigirse ahora la ratificación del Senado para su designación, más no para su remoción. Es decir, ya hay pasos hacia darle una entidad como un órgano más de Estado que de gobierno, pero sigue siendo, es hoy un órgano de gobierno dependiente de los ejecutivos correspondientes. Había dicho durante su exposición libre que todo funcionario público que tuviera conocimiento de la comisión de un delito debía promover algún tipo de acción de investigación. ¿Significa esto que la noticia criminis no solamente se traslada a través de una denuncia? ¿Es esto correcto? Bueno, claro, desde el momento, por ejemplo, en que recibimos constantemente en México anuncios e invitaciones de las autoridades para proporcionar información, aún que no fuera información formal ante el Ministerio Público, sino por vía telefónica, anónima, en fin, para enfrentar el serio problema que tenemos en delincuencia del fuero común y la llamada organizada. Entonces, bueno, el Estado requiere esa información y el Estado va a hacer algo con esa información. Va a hacer y va a iniciar y va a darle cauce a esos hechos delictivos. No podría permanecer, no sería lógico que se convoque a la ciudadanía para que denuncie, le aporte información telefónicamente y el Estado dijese, ay no, pero es que estoy detenido aquí porque el 16 me dice que necesito denuncia o querella, venga usted a formular su denuncia. No, yo no voy a formular mi denuncia, usted investigue. Y eso se hace. El Estado recibe esas denuncias, investiga, se formaliza ya, como lo señalábamos físicamente, es decir, un agente inicia y se sienta frente, puede ser inclusive un compañero, un agente del Ministerio Público frente a otro agente del Ministerio Público, comparece y relata los hechos para darle ya integración a ese expediente de nuestro proceso de averiguación previa. Y presentada una denuncia en el sentido formal, ¿qué obligaciones tienen las autoridades del Ministerio Público tratándose específicamente de una desaparición? Con una denuncia formal. Bueno,
investigar por todos los medios a su alcance que se integren los supuestos constitucionales para ejercer la acción penal. Si se integran o no los supuestos constitucionales, que son la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Es decir, llevar a cabo una investigación exhaustiva con apego al artículo 109 constitucional y a los propios que rigen la actuación del Ministerio Público, es decir, conducirse con apego a la legalidad, con eficiencia, con honradez, lealtad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Dentro del sistema de justicia penal mexicano, encontrándose una persona detenida, ¿qué tipo de recurso podría interponer para establecer la legalidad de esa detención? Bueno, el problema fuerte en México es la desprotección de la libertad personal. Encontrándose detenida, podría acudir al juicio de amparo si se sabe dónde está detenida la persona y bajo la responsabilidad de qué autoridad. Es frecuente que en las demandas de amparo se señale un listado de chorizo de autoridades, esto lo saben bien los penalistas, ¿verdad? Para cubrir un poquito un tiro general, ¿verdad? Para cubrir todas las autoridades que pudieran tener bajo su responsabilidad a la persona que requiere la protección y que requiere nuestro amparo, su función de habeas corpus. Y tratándose de la situación de una persona desaparecida, es decir, que se desconoce la autoridad bajo cuya responsabilidad se encuentra la persona y el lugar donde se encuentra detenido, ¿es posible interponer un recurso de habeas corpus? Yo no he tenido conocimiento de un solo caso que haya procedido en ese sentido y al contrario, no puedo sostener que conozca todos los casos, ni mucho menos, pero al contrario sí tengo conocimiento de casos en los que no ha procedido el amparo justamente por estas circunstancias a las que yo hice mención con anterioridad. Entonces, visto lo que acaba de decir, ¿considera usted que el recurso de amparo es o el amparo de libertad, pues el habeas corpus, es un recurso efectivo en casos de desaparición forzada? No, yo creo que no tiene los elementos, pues tiene unas formalidades que lo vinculan, que lo atan de tal manera que no puede ser medio idóneo para lograr esa exhibición de la persona. Muy bien. Le voy a hacer ahora algunas preguntas en seguimiento del segundo punto que usted presentó durante su exposición libre, es decir, el tema de la justicia militar en México. Se refirió usted a la forma de designación de los funcionarios de la Administración de Justicia Militar. Y lo que yo le quería preguntar es si existe un periodo de duración de sus funciones o cada cuánto tiempo se renuevan y cuál es el mecanismo de renovación. Usted por ley, es decir, si atendemos a la legislación básica en la materia, el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, una ley del 86, y la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, una ley anterior al Código de Justicia Militar del 29, no establecen, en estos ordenamientos legales, no se establece un periodo, no hay la base jurídica para una carrera judicial militar, por así decirlo. Y como ya lo señalé, en la Constitución hay una omisión total respecto de que nos garantice una impartición de justicia militar. Y ante esta ausencia de una disposición específica que regule el tiempo de funciones, ¿cuál ha sido la práctica hasta ahora de duración en las funciones de las personas que ocupan cargos en la Administración de Justicia Militar? Mire, no tengo la secuencia de las designaciones, pero lo común es que de todas las designaciones en los últimos 20, 25 años, pero lo común es que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia Militar es designado al inicio de la administración, es decir, es una designación que lleva a cabo el presidente de la República por acuerdo, es decir, se dice de conformidad con el titular de la Secretaría de la Defensa, que en México es invariablemente también un militar hasta ahora. Y entonces, en la práctica, en principio, permanece en funciones únicamente mientras dura ese periodo presidencial. Sí, es lo lógico, nada impediría que subsistiera, que continuara en otro periodo, pero es poco probable, dado que es presentado a propuesta del secretario de la Defensa en turno. Es designado a propuesta, perdón, no presentado, designado a propuesta del secretario. ¿Los procedimientos y las decisiones adoptados en el ámbito de la Administración de Justicia Militar están sujetos a algún tipo de control judicial, por ejemplo, por parte de la Suprema Corte de Justicia?
Desde luego. Afortunadamente hay un hilo muy delgado, pero un hilo inexistente que es el juicio de amparo, es decir, los actos de jurisdicción militar están sujetos a la justicia de amparo. Como una justicia extraordinaria, pues, como una justicia constitucional. Siendo el personal que integra la Administración de Justicia Militar, personal militar, ¿están ellos obligados por un deber de obediencia o sujeción a sus superiores jerárquicos? Estrictamente, en el cumplimiento de su función jurisdiccional, no. Como militares, sí. Entonces aquí hay una dualidad. No pierden el cargo, no dejan de ostentar el cargo, pero sin embargo, al desempeñar su función militar, deben desempeñarla con independencia, no tienen que obedecer órdenes. Sí pueden, sin embargo, realizar consultas a los superiores. Es decir, ese es un punto distintivo, en cuanto que en la justicia ordinaria no se habla que los jueces de grado inferior realicen consultas. Entonces aquí sí realizan consultas, pero no pierden al mismo tiempo, no pierden su carácter militar. Y terminando su función jurisdiccional, vuelven a realizar su función ordinaria en el escalafón militar que correspondían y que nunca pierden. Vistas las disposiciones del artículo 13 de la Constitución y 57 del Código de Justicia Militar, en la práctica los organismos de la Administración de Justicia Militar se han dedicado a investigar violaciones de derechos humanos. Los organismos de Administración de Justicia Militar, ¿me dijo usted? Sí, el Ministerio Público Militar. El Ministerio Público Militar. ¿Se ha ocupado de investigar violaciones de derechos humanos? Mire, esta pregunta rebasa el objeto de mi cometido, de mi peritaje, es decir, yo le puedo decir el marco jurídico es que nos rige, pero si en qué medida lo han hecho o no lo han hecho, no sería responsable de mi parte decir hasta dónde sí o no, sin tener más elementos. La reformulo visto el objeto de su peritaje. ¿Sería compatible con los estándares vigentes de derechos humanos que el fuero militar se ocupe de investigar violaciones a derechos humanos como una desaparición forzada? ¿Sería compatible con los estándares vigentes en la materia de independencia, imparcialidad y otros estándares de derechos humanos que el fuero militar se ocupe de investigar violaciones a los derechos humanos? ¿Realizadas por elementos de las propias Fuerzas Armadas? No, yo creo que hay un principio de un conflicto, un evidente conflicto de intereses entre los intereses de la justicia y los intereses del Instituto Armado. Creo que no tiene las condiciones básicas de independencia para poder realizar investigaciones que afectan el prestigio, la credibilidad, la funcionalidad de las Fuerzas Armadas cuando o agentes de estos actúan en perjuicio de los gobernados, de los habitantes. Visto todo lo que usted ha dicho hasta ahora, tanto en su exposición libre como respondiendo a esta última parte de las preguntas, en su opinión, ¿en qué constituye un delito de función? ¿En qué consiste un delito de función militar? Mire, yo creo que podría ser relativamente sencillo responder a esta pregunta si nos atenemos al Código de Justicia Militar en cuanto a los delitos que lista propios de los militares, es decir, sedición, rebelión, desacato, deserción, es decir, esos delitos van al corazón de la función militar. Pero cuando el Código abre la puerta a partir de este artículo 57 para, digamos, incorporar y jalarse todo el Código Penal, ¿verdad?, y aplicar la justicia militar, a todos los delitos del Código Penal, entonces yo creo que ya no salimos de este ámbito estricto, este ámbito cerrado que manda el constituyente mexicano con mucha ciencia, de la disciplina militar. Es decir, va al corazón, faltas contra la disciplina. Entonces, obviamente, habría algunos casos que están considerados en el Código de Justicia Militar, por ejemplo, que la riña entre soldados delante de la bandera, cuestiones de este tipo, ¿verdad? Bueno, podrían considerarse dentro de esa disciplina militar, y no solamente el desacato a una orden estrictamente, pero ya actos como pudieran ser una detención arbitraria en contra de un habitante, no tiene absolutamente nada que ver con la disciplina militar. Doctor Miguel Sarré, una única pregunta. Perdóneme, señor comisionado. Sarré, perdón. Gracias. Disculpe.
Una única pregunta. Usted se refirió al derecho al juez competente y al juez natural. Yo quisiera saber así muy concretamente su lectura técnica de la Constitución mexicana, su interpretación de la Constitución mexicana, tomando en cuenta todas estas disposiciones que usted ha mencionado, específicamente en los graves casos de violación de derechos humanos, como por ejemplo la desaparición forzada, que es el caso que nos ocupa, atribuida a personal militar, Fuerzas Armadas, al Ejército, en el ejercicio oficial de sus funciones militares. ¿Quién es el juez natural en estos casos según su lectura de la Constitución mexicana? Sería el juez ordinario preestablecido por la ley de orden civil, que no tuviese que ver con la actuación, con las finalidades, los valores, los principios que sigue e intereses del ejército. El juez que corresponda, el que le tocaba, por decirlo en lenguaje vulgar. Muy bien. Esto, Presidenta, por parte de la Comisión. Muchas gracias, señor comisionado. Le doy la palabra entonces a los representantes de las víctimas. Gracias, señora Presidenta, con la venia de la Honorable Corte. Muy buenos días. Su servidor Humberto Guerrero, representante de las víctimas, conducirá el interrogatorio dirigido al doctor Miguel Sarre. Doctor, conforme al estado actual de la legislación mexicana, ¿la justicia militar en México se extiende o se puede extender a conductas que constituyen violaciones a los derechos humanos o que constituyen delitos contra civiles? Creo que aquí hay que distinguir dos planos, es decir, de acuerdo con la legislación ordinaria, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, sí. De acuerdo con la Constitución mexicana, no. Y de su conocimiento en la práctica, ¿conoce usted de casos donde el artículo 57 del Código de Justicia Militar se haya aplicado para extender la jurisdicción militar a casos de violaciones a los derechos humanos o de delitos que se cometen en contra de civiles por parte de militares? Donde haya operado, en qué grado, donde se reciba una denuncia, o se integre una averiguación, se realice una consignación, se dicte sentencia condenatoria, en qué nivel se reciben denuncias, se han recibido denuncias, se han integrado averiguaciones, algunas, se han dictado sentencias, no conozco sentencias dictadas por tribunales militares en contra de sus agentes cuando estos han perpetrado violaciones a los derechos humanos constitutivas de delito en contra de ciudadanos pertenecientes a civiles. Entonces, y sobre el primer punto de su pericia, ¿cuáles son las características del sistema de justicia mexicano en el momento ocurridos los hechos, 1974, que considera usted hubieran dificultado o obstaculizado el adecuado desarrollo del derecho a las víctimas a la coadyuvancia? La estrecha la vinculación jurídica entre los titulares de los órganos de persecución de los delitos y los poderes ejecutivos responsables de conducir la política frente a actos que pudiesen estar en contra del orden jurídico establecido. Es decir, la incompatibilidad entre la función de la Fiscalía o del Ministerio Público en México y la subordinación del titular de este órgano al Poder Ejecutivo, del cual provenían los actos, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y titular de la Administración Pública que encabezó los actos constitutivos de la denominada Guerra Fría, Guerra Sucia en México. Regresando nuevamente al tema sobre el funcionamiento de la justicia militar en México, ¿con qué recursos cuentan las víctimas de violaciones a los derechos humanos o las víctimas en general o sus familiares para impugnar la competencia o irregularidades procesales dentro del proceso ante la justicia militar?
Bueno, hasta la fecha no han contado con el recurso idóneo que sería el juicio de amparo, pero esperamos que está pendiente una resolución de la Suprema Corte para determinar si las víctimas no solamente tienen derecho a los aspectos relacionados con la reparación del daño, sino también tienen otros derechos a los que me refería anteriormente, otros derechos, y las víctimas también tienen derecho al debido proceso, entre ellos el derecho al juez competente, al juez natural. Entonces la Corte Suprema resolverá un caso que sé que está planteado ante ella para decidir esta cuestión exactamente, el acceso de las víctimas a la jurisdicción penal del Estado y a una jurisdicción, no cualquiera, a una jurisdicción de juez competente, como todos tenemos derecho en México. Doctor, simplemente le voy a pedir, por favor, que se dirija a los jueces mientras le pregunte. ¿Por qué razón es que no han tenido el acceso al amparo las víctimas de violaciones a los derechos humanos, las víctimas en general y los ofendidos al amparo para impugnar la competencia de la justicia militar o irregularidades procesales? Porque la justicia de amparo ha establecido que el derecho de la víctima solo llega al punto de determinar su derecho a la reparación, hacer valer su derecho a la reparación del daño, y no el derecho a decidir sobre el juez competente para resolver sobre la reparación del daño. Es decir, se ve el derecho último, pero no se reconoce el derecho instrumental a que sea un juez competente el que resuelva sobre mi reparación del daño. Se ha arrinconado, este es todavía un resabio de esa tendencia que viene arrastramos del siglo pasado, a limitar a la víctima. Primero no se le daba entrada, ahora se le da entrada, pero se dice tú solamente tendrás derecho a recoger lo que te den y a pelear sobre eso, pero no a que sea un juez natural, un juez independiente el que resuelva sobre tu derecho a la reparación del daño. Es decir, en el estado actual de la legislación mexicana, ¿quién tiene la legitimidad procesal para impugnar cuestiones de competencia de la justicia militar o irregularidades procesales? Déjeme decirlo así, la debe tener la víctima o el ofendido, pero hasta ahorita no se le ha reconocido. Y en la práctica, ¿quién ha tenido esta legitimidad procesal? Nadie. Para reclamar las cuestiones de competencia, pues solamente el imputado. Es decir, el imputado desde luego tiene ese derecho, pero de acuerdo con lo expuesto y de acuerdo con la igualdad procesal, debiera tenerlo también la víctima, de acuerdo como consecuencia del reconocimiento del derecho de la víctima al acceso a la justicia. Es una forma de acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia no lo ha tenido la víctima. No hay un caso resuelto en México donde la víctima civil de un acto de autoridad militar haya logrado, mediante la acción de amparo, que la jurisdicción del caso se asigne a la autoridad civil. Es decir, no hay un medio de protección. Hasta ahorita no ha operado el medio de protección. Podrá operar, deberá operar, pero no ha operado. Muy bien. Un poco sobre el tema que usted desarrolló de la conformación y la estructuración del sistema de justicia militar. ¿Cuál es el mecanismo de remoción de los funcionarios del sistema de justicia militar mexicano? ¿Podría rogarle a las partes que cuando pregunten por fecha, para no confundir a la Corte lo que pasaba en 1974 y lo que pasa hoy? Gracias. Muchas gracias. Reformulo la pregunta entonces, haciendo las limitaciones temporales. Gracias, señora presidenta. En el momento ocurridos los hechos y actualmente, ¿cuál es el sistema de remoción de los funcionarios del sistema de justicia militar? No hay un sistema. Bueno, permítame antes, señora juez, comentar que en este sentido su petición su requerimiento es muy pertinente. Sin embargo, no ha habido un cambio significativo de 1974 a la fecha. Es decir, el marco jurídico militar es básicamente el mismo. Ha habido algunas reformas menores al Código de Justicia Militar en 2005, a la ley del Ejército de la Fuerza Aérea en el 98, pero el marco en este sentido es el mismo. Entonces, la forma de remoción de los mandos de los funcionarios militares es por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, ahí sigue la línea jerárquica. No hay algo parecido a una protección, a un mecanismo. No hay un procedimiento, es decir, establecido no solamente para la remoción, sino para el nombramiento, designación, adscripción
y remoción. Es decir, no hay todo esto que acompaña tradicionalmente a los poderes judiciales. Es una justicia que no tiene este cúmulo de garantías orgánicas. En 1974 y también actualmente operaba el principio de obediencia entre los funcionarios que conforman el sistema de justicia militar. Sí, el principio de obediencia debida con las limitantes del derecho penal tradicional operaba y opera, sí. En las decisiones de no ejercicio de la acción penal en el sistema de justicia penal militar, ¿quién tiene la última palabra o la última decisión sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en el sistema de justicia penal, en el sistema de justicia penal militar en México? El Procurador General de Justicia Militar, siendo el Ministerio Público en el fuero militar, comparte la característica en ese sentido del Ministerio Público, de la Fiscalía en el fuero civil. Es una institución única, indivisible, jerarquizada, y desde luego el Procurador General de Justicia Militar tiene la decisión final. Formalmente él tiene la decisión final. Según la legislación mexicana, en caso de que el secretario de la Defensa Nacional diera una instrucción distinta a la que tomara el Procurador de Justicia Militar en cuanto al ejercicio de la acción penal, ¿estaría obligado el Procurador de Justicia Militar a obedecerlo? En términos formales, no. En términos materiales, lo desconozco. Y por último, quisiera preguntarle, desde su punto de vista y su experiencia, ¿qué reformas legales o de otro tipo serían necesarias para adecuar el sistema de justicia penal militar en México a los estándares internacionales al respecto? Bueno, yo creo que haríamos un enorme bien a nuestro sistema de justicia, primero si en términos más amplios, si avanzamos en la instrumentación, en la aplicación de la reforma constitucional que establece ya un sistema acusatorio para todo el país, y en ese sentido se están dando pasos. Sin embargo, esto no será suficiente si no se complementa la reforma y se eliminan espacios de impunidad, muy específicamente como la figura del arraigo, o un espacio exento a las garantías de una justicia imparcial e independiente como es el de la justicia militar. Creo que sería fundamental que ese hilo del que cuelga actualmente la justicia militar, que es el juicio de amparo, se convierta en una cuerda sólida para que no solo las decisiones últimas sean revisadas en justicia extraordinaria, sino que la justicia misma, la justicia ordinaria del ámbito militar, sea una justicia que primero se limite a su ámbito y se limite a su objeto y se limite a proteger los bienes jurídicos que debe proteger. Y segundo, y no menos importante, para la protección de los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas, que esa justicia sea una justicia con las garantías orgánicas necesarias a las que hemos hecho mención. Entonces creo que es fundamental distinguir, dar a la justicia, devolver a la justicia civil lo que es de la justicia civil y volver a la justicia penal militar restringida una auténtica justicia con una serie de garantías que hemos señalado, especialmente para la designación y remoción de los titulares de estos órganos. De manera que se exija también y se transparente y se someta a control interorgánico, como la intervención del Senado, la designación de los mandos de los funcionarios, de los jueces del orden militar. Creo que, para no abusar, solamente señalaría un aspecto fundamental que tiene que ver con el caso que nos ocupa hoy. Necesitamos en México una mayor protección de la libertad personal. Necesitamos que la libertad personal sea efectivamente protegida por el juicio de amparo. Más del 15% de las demandas de amparo que se presentan en México son por actos violatorios a la libertad personal, y el juicio de amparo resulta absolutamente ineficiente para protegerla.
hemos desvalorizado, hemos devaluado la libertad personal y eso trae enormes consecuencias que pueden llegar a casos tan graves como la desaparición de una persona. Perdón, había dicho que era la